soy digno de ti. Pero luego cuando el Señor Jesucristo le explicó, entonces dijo, no, Señor, pues entonces sí, lávame todo, porque lo necesito. Entonces ya el Señor como que ahí le estaba diciendo a Pedro, hey Pedro, eso que tú tienes y como eres, a Dios le agradaba, a Cristo le agradaba, pero aún así él tenía que ser moldeado. Entonces yo me identifico mucho con Pedro en este sentido, porque a veces como creyentes podemos ser así, podemos ser impulsivos y queremos en las cosas de Dios como a veces tomar acción. Sin embargo, Dios a veces nos dice, hey, eso que estás haciendo está muy bien, yo te he capacitado para que lo hagas así. Esa es tu manera de hacer, porque hay que recordar que cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos algo, Dios nos hizo diferentes y tenemos algo que dar al reino de Dios. Entonces, así también está en este sentido Pedro, está haciendo como algo impulsivo y él, a pesar de que también vemos cosas pues tristes en la vida de Pedro, como lo negó 3 veces también, es algo que pues pudiéramos pensar que no lo iba a hacer. Sin embargo, Pedro fue restaurado por el Señor en ese aspecto también cuando lo vemos al final de los evangelios. Entonces, aquí vemos que, entonces de tal manera nos deja entender que Pedro fue alguien, un apóstol muy allegado al Señor Jesucristo. Y ese es el antiguo, lo toqué en esa ocasión como el aspecto en el que todos estamos como creyentes en un antes, cómo éramos antes o durante el proceso de ser moldeados y transformados. Y también toqué algunos aspectos de cómo el nuevo Pedro, el Pedro que ahora era un Pedro decidido, firme en las cosas de Dios, inquebrantable. Y quiero recordar un pasaje que está en Hechos 2:22, que es básicamente el primer discurso de Pedro después de haber sido llenos por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, si me quieres acompañar en tu Biblia, por favor, en Hechos 2:22. Y vamos a observar de qué manera ahora un Pedro, aparte de impulsivo, ahora siendo utilizado para la honra y para la honra y gloria de Dios. Entonces, vemos en 2:22-24. Esto es inmediatamente después de que muchos personas estaban siendo testigos de cómo hablaban en lenguas y cómo había sido ellos cubiertos por el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo. Dice desde el versículo 2:22, dice, Pedro, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y continúa ahí la historia, y si brincamos al 37, vemos el resultado de esta predicación de Pedro. Dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y el último versículo dice, y por muchas otras razones le exhortaban insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Entonces, aquí vemos cómo Pedro estaba siendo ahora ungido, estaba siendo utilizado por parte del Espíritu Santo para llevar el mensaje al cual él había sido llamado. Entonces, vemos una línea muy marcada en lo que era Pedro antes, ese Pedro impulsivo, ese Pedro que a veces la regaba, que negó al Señor y todo eso, como a veces muchos de nosotros estamos todavía en un proceso, pero creo que cuando llega el Espíritu Santo, cuando Él viene y marca, Él viene y marca una línea muy, muy marcada entre lo que éramos y lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús o en lo que somos ahora en Cristo Jesús. Entonces, esto para nosotros es un llamado al saber, analizarnos de cómo eres. ¿Eres todavía impulsivo? ¿Eres todavía dudoso en las cosas de Dios? ¿O ya ahora tienes la convicción y la certeza que te ha dado el Espíritu Santo?
Entonces, en ese sentido, tenemos que autoanalizarnos, pensar en qué etapa de mi vida estoy. Porque en ese sentido, tenemos que tener la convicción de que si ahora estamos en Cristo, tenemos un propósito. Entonces, aquí está. Entonces, vamos a continuar con la historia en este aspecto de la vida de Pedro. Entonces, fue algo que ahora como un nuevo apóstol reformado, transformado por el Espíritu Santo. Así también, yo entiendo que como creyentes tenemos que estar bien seguros en quién estamos plantados, porque es algo que el Señor Jesucristo nos hace entender. El Espíritu Santo, si estás ahora en las cosas de Dios, tenemos que estar al 100% en Él. No podemos estar como en un pie a un lado y en otro en el mundo. Entonces, así también ahora es lo que entendemos a grandes rasgos con el punto que se compartió el domingo pasado. Entonces, estamos plantados como hijos de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿te sientes realmente plantado en Dios? ¿Te sientes que ahora estás firme en la fe en Cristo Jesús? Amén. Entonces, yo espero que para ti sea un amén genuino, un amén de que verdaderamente estoy en las cosas de Dios. Entonces, porque cuando fuimos alcanzados por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, fuimos rescatados como hombres y mujeres con un propósito que Dios nos muestra. Primero, me gusta aquí inmediatamente cómo en Hechos, en los versículos posteriores a lo que acabamos de leer, nos muestra como un punto o un pasaje ideal de la iglesia. Y es la iglesia primitiva. Quiero que lo leamos también para que recordemos cómo Dios creó todo bueno desde el principio, cómo Dios lo estableció y es la meta que siempre debemos tener como iglesia. Dice el versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles y la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según las necesidades de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general y del pueblo. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, si pusiste en tu mente esta cita bíblica que acabamos de leer, creo que nos deja entender un poquito cómo Dios en un principio formó a la iglesia perfecta. La iglesia, no la iglesia perfecta, sino la iglesia que Él quería establecer, o que al final de los tiempos Él quiere establecer en esta tierra. Entonces, nos pinta aquí un cuadro de, si es cierto, cuando yo leo este pasaje de la iglesia primitiva, me pone a pensar y a reflexionar. Digo, bueno, Señor, a veces me siento tan egoísta que a veces raras veces podemos expresar un amor así, genuino, un amor de vender nuestras cosas, nuestras propiedades, o sea, como algo muy fuerte. Porque aquí vemos que había mucha necesidad. Y lo que yo sí estoy muy convencido es que la iglesia que formamos nosotros como Oasis de Gracia, Dios nos ha dotado con diferentes capacidades, con diferentes talentos, dones, y a lo cual Dios espera que lo pongamos al servicio del mismo cuerpo de la iglesia. Y algo que les animo a esto, que ahorita estamos experimentando como iglesia, el ir a ayudar a los necesitados. O sea, verdaderamente es algo que vale la pena experimentar. O sea, se queda corto el video, se queda corto quienes vienen y darle testimonio, porque realmente tenemos que ir a hacerlo para poder ver la mano de Dios ahí. Entonces nos quedamos cortos y es algo identificarte con lo que Dios quiere que hagamos, pues de ir a compartir con el necesitado, de estar alegres con ellos en la tristeza, en los tiempos que están viviendo. Entonces, porque de eso se trata, ese llamado es el que tenemos como iglesia. Entonces, aquí en esta parte de la escritura de la iglesia primitiva, puedo ver una unión genuina, pues dice que tenían todo en común.
Aunque en este sentido compartían sus bienes, dice, pero no, definitivamente el compartir tus bienes no se puede obligar. Yo no te puedo decir a ti, si tú tienes, comparte de una manera obligada. Eso la palabra nunca nos va a forzar a eso. Siempre nos anima, nos exhorta a hacerlo de una manera voluntaria, a compartir con los que tienen menos recursos, ayudar a cubrir sus necesidades. No podemos cubrir todas sus necesidades, pero sí podemos ayudar a saciar algunas. Entonces, es sobre todo reflejar la generosidad y ser alegres en eso que Dios nos ha dado, porque tenemos algo que compartir que es eterno, que es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, podemos compartir bienes materiales, podemos compartir muchas cosas que les van a durar unos días a quienes nos ayudemos, pero lo que verdaderamente podemos compartir, lo que siempre va a ser eterno, es la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando lo compartes y lo das a Dios, eso va a sembrar una semilla que va a rendir fruto en el tiempo que Dios lo establezca. Entonces, vemos ahora en este aspecto de que quiero pues compartir más ya de lleno sobre Pedro, sobre la carta de Pedro. Así que quiero que analicemos un poquito en ese sentido de que si somos una iglesia, somos llamados a estar en unión y en comunión. Son la parte inicial y esencial que todo creyente debe experimentar y buscar. Sé que a veces aquí entre nosotros viene gente nueva, gente que nunca había tenido un contacto con una iglesia cristiana. A lo mejor, si ya tienes tu tiempo viniendo a esta iglesia, el llamado que para todos y cada uno de nosotros es que puedas sentirte unidos y en comunión los unos con los otros. Entonces, si todavía estás a este punto de tu vida en esta iglesia, en la iglesia de Cristo, vamos a decir, si no te has podido identificar como parte de, esta palabra es para ti esta mañana, que te sientas parte en unidad los unos con los otros y en comunión los unos con los otros, que te sientas como que no seas como apartado, pues el llamado es estar unidos y en comunión los unos con los otros. Entonces, ese es el llamado para nosotros que vamos a estar aprendiendo ahora en este día. Entonces, tenemos que pues, en esta vida que estamos ahorita pues experimentando, tenemos que experimentar ese llamado a ser santos también. Es algo que Pedro animaba a la iglesia. Si ahora están firmes en Cristo, ahora el llamado también para nosotros es a vivir en santidad. O sea, que no es otra cosa más que vivir alejados del pecado, apartados para Dios, alejados del pecado y en obediencia. Vivir pues diferente a como lo éramos anteriormente. Es algo que Pedro está transmitiendo ese mensaje para luego entrar en la parte de lo que ahora, primero vamos a verlo así. En lo individual, Cristo nos libera de todo pecado, pero también hay un propósito, porque los redimidos, los que ahora están en Dios, tienen un propósito para llegar a ser parte de algo, y ese propósito es la iglesia. A lo que llegamos a ser parte de la iglesia. Entonces, aquí ahora Pedro les está anunciando en 2 de Pedro, del capítulo 4, en todo el capítulo, algo que Dios ha establecido y que lo ha dado a nosotros con un propósito. Vamos a leerlo, por favor. Si estás ahí en 2 de Pedro, capítulo 4, dice: Cristo es la piedra viva y rechazada por todos los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con los cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
que permanece a Dios, que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos de este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de la libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Criados, sométanse a todo, con todo respeto a sus amos, no solo a los hombres, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si ¿Cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merecen elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dando el ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicó con insultos cuando parecía con amenazas, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó el madero de nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Vamos a poner una pausa ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo en este aspecto de que Pedro comparte aquí a la iglesia? Estamos viendo primero, toca un punto clave en el cual somos todos nosotros, que es la iglesia. Este aspecto de iglesia siempre lo hemos enseñado así aquí en Oasis de Gracia, que somos un lugar, la reunión de los que han sido llamados y siguen ese llamado. Nunca mencionamos a la iglesia como el edificio. La iglesia somos nosotros, es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Hasta este punto. Entonces, ¿qué es la iglesia? Hay un aspecto que estudiamos algunos en algún curso que tomamos en alguna ocasión, que habla de varios aspectos de la iglesia, de qué es la iglesia que Cristo vino a establecer a este mundo. Nos pinta o nos da a entender que la iglesia en la cual pertenecemos tiene un aspecto universal y local, pero también tiene un aspecto que es visible e invisible, o sea, que habla de la divinidad y también que es divina y que es humana, y también que habla de que somos otro aspecto que somos también el aspecto como somos, lo voy a repetir otra vez, somos iglesia universal y local, visible e invisible, divina y humana. Solamente quiero tocar el aspecto del aspecto universal y local, porque siempre que nos veamos como iglesias cristianas, estoy hablando de todas las iglesias en el mundo, siempre hay que entender que, como dice Efesios 4:6, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, dice la palabra.
Entonces, ¿qué nos deja entender en este aspecto? De que si nosotros venimos a ser parte de una iglesia local, lo cual es el propósito, el llamado para nosotros, ser parte, que te sientas parte de una iglesia local. Pero también la buena nueva para nosotros es que llegamos a ser parte de una iglesia universal, la cual en todo el mundo Cristo ha levantado iglesias, nos pinta un cuadro de que vamos a estar juntos algún día en esta iglesia, en la cual Cristo estableció en este mundo desde que Él vino hace 2000 años. Entonces, esto debe ser para nosotros algo de alegrarnos, porque en el mundo hay diversidad de iglesias en las cuales Dios está obrando. Creo que es algo que nos debe de llamar la atención, porque a veces como cristianos tendemos a debatir muchas cosas y tristemente, así lo menciona un teólogo, dice: en el mundo debe tener derecho a juzgarnos sobre la calidad de amor visible que se demuestran entre los cristianos, en el sentido de que si hubiéramos amor entre nosotros, no hubiera tanta denominación, pues. Entonces, el amor es lo que nos debe unir entre nosotros, porque en el amor y en la gracia que podemos tener de Cristo Jesús es como podemos aceptar que hay otras denominaciones en las cuales Dios permite que haya diversidad como parte de la iglesia universal que formamos en la iglesia de Cristo. Entonces, me llama la atención que hay un aspecto que dice aquí, dice: unidad no significa uniformidad. O sea, una iglesia universal se manifiesta a sí misma en muchas iglesias locales. O sea, damos gracias a Dios porque el mundo está rodeado de iglesias que hay como iglesias pentecostales, reformadas, bautistas, etcétera, etcétera, pero que llevan la sana doctrina, pues es lo importante, llevar el mensaje de la sana doctrina de Cristo, a la cual somos llamados a predicar, es el evangelio de la sana doctrina. Y en ese sentido, nosotros somos una iglesia, Oasis de Gracia, somos una iglesia neotestamentaria, carismática, reformada, basada que creemos en la Trinidad. Entonces, siempre, a veces, cuando yo tenía mucho tiempo de asistir a esta iglesia, siempre nos preguntaban, porque vienen de otras iglesias: bueno, ¿y ustedes de qué denominación son? Y te quedas así como que: no, pues creemos en Jesucristo, creemos en la Trinidad. Y creo que a veces es una pregunta sencilla y difícil a la vez, porque venimos a una iglesia a alabar a Cristo, a adorarle, a aprender de la sana doctrina, pero a veces el mundo nos quiere como encajar. Bueno, ¿ustedes de qué denominación son? Y a veces el hombre hace como denominaciones, hace separaciones, hace grupos, pero Dios ve una sola iglesia. Él ve una iglesia universal, una iglesia la cual ama y dio su vida por ella. Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros también, pues, saber que en lo que creemos, que somos una iglesia, Oasis de Gracia, somos una iglesia carismática, neotestamentaria, que creemos en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. No es el tema ahorita, pero creo que a veces esta pregunta puede llegar a tu mente, o a alguien te la puede hacer, y debemos poder contestar. ¿Qué somos? ¿Qué somos como iglesia? Oye, pues ¿ustedes qué son? ¿Son apóstol? No, pues eso no. O sea, somos esto. Entonces, algo que podamos dar razón a la gente que nos pida. ¿En qué fe creen ustedes? ¿En qué creen, pues? Entonces, en este sentido, aquí Pedro, continuando con la historia, aquí vemos cómo Pedro usa una metáfora. Una metáfora que empieza como diciendo que Cristo es la piedra viva, pero también nos dice que nosotros somos piedras vivas. Entonces, que me gusta también una parte que menciona Pedro en el capítulo anterior, donde dice que ustedes son más valiosos que el oro. Y comentaba en esa ocasión con nuestros hermanos en Guasave que, a ver, te sientes valioso y apreciado por Dios. Porque si en tu corazón no te sientes apreciado por Dios, más valioso que el oro, dice. Entonces, si en tu corazón todavía no has experimentado ese gozo, el saber que Dios te ama y que eres más valioso que cualquier piedra preciosa, entonces hay algo que todavía tienes que entregar a Dios o pedirle a Dios que te dé, porque aquí también nos da una comparación o una metáfora de que somos piedras vivas. Entonces, aquí habla de algo como de construcción, donde Jesucristo es la piedra fundamental, es la piedra viva, y lo cual también nosotros somos piedritas, podemos decir así esta mañana,
Jesucristo es la piedra grande y nosotros somos piedritas, en la cual estamos todos fundados. Entonces, amén. Entonces, en ese sentido, nos hace ver la palabra de Dios que también somos valiosos e importantes. Yo no sé, que en una construcción, imagínate que de repente le quitan un pilar o le quitan algunos ladrillos a esa pared. ¿Qué va a pasar? ¡Pum! Es probable que se caiga. Es probable que falle o que ya no sea tan confiable esa pared. Entonces, cuando aquí Pedro está diciendo en su palabra que somos piedras también, o sea, tenemos imitado, así como Cristo es la piedra angular, también nosotros debemos reflejar, o sea, somos piedras también como el Señor Jesucristo. Entonces, lo cual estamos edificando, dice, una casa espiritual. Somos parte de la iglesia. Esa casa espiritual no es otra cosa más que la iglesia misma. Entonces, si tú ahora estás aquí y ahora la palabra de Dios ha llegado a tu vida, y si te consideras un cristiano, un creyente, eres una piedra, eres importante en esta iglesia. Dios te ha dado dones y talentos y tributos que son importantes y que los necesitamos. Necesitamos de esos talentos y dones que Dios te ha dado. Entonces, puedes sentirte gozoso por eso. Amén. Que eres importante para Dios y que lo que Dios te ha dado, sea recursos económicos, sea dones, sea talentos, sea elocuencia de la palabra, sea lo que sea, hermanos, es importante que te sientas parte de, porque Dios así te ha formado, te ha puesto en esta iglesia. Entonces, esa es la iglesia que Pedro está animando aquí a todos nuestros hermanos que apenas estaban recibiendo el mensaje de la salvación de la iglesia primitiva. Y habla aquí otros aspectos que como iglesia tenemos propósitos que nos da un sentido de ubicación y pertenencia. Es algo también muy importante. Nos da un sentido de ubicación y pertenencia. Sé que muchos de nosotros tenemos familias. Tenemos un padre, una madre. En su momento salimos de nuestro hogar y ahora a formar una nueva familia. Entonces, como tal, tenemos un sentido de pertenencia como familia. ¿Estamos de acuerdo que están los López, los Ramírez, a ver qué otro apellido? Los Villegas. Entonces, hay como un sentido de pertenencia. Nuestro apellido nos da un sentido de pertenencia. Entonces, así también a la hora de estar en Cristo, también nos da un sentido de pertenencia, ubicación, de saber que pertenezco a la iglesia de Cristo, pertenezco a Oasis de Gracia, a la iglesia de Cristo en esta ciudad. Entonces, ¿por qué existe la iglesia en el mundo? ¿Y por qué existe la iglesia como comunidad? ¿Por qué existe? ¿Por qué creen que Dios dijo, voy a formar iglesia, una iglesia? ¿Por qué creen? Primero, nos enseña la palabra de Dios que con respecto al mundo, la iglesia evangeliza. Tenemos un llamado como iglesia a llevar el mensaje de las buenas nuevas. Y en el aspecto de en comunión, nos enseña la palabra de la reunión de los santos que nos edificamos los unos a los otros. Entonces, es importante que si te sientes te sientas edificado, amado en la iglesia. Eso es muy importante. No nos sintamos enjuiciados ni rechazados. Somos amados, como tal, buscamos que te sientas amado. Entonces, también otro aspecto es que también como parte de lo que somos en la iglesia en el mundo, es que somos la iglesia en el mundo tiene que ver con el crecimiento de los creyentes, de aquellos que van siendo salvos. Porque la iglesia primitiva empezó con unos cuantos y cuando Pedro habló dice que se reunieron, más de 3,000 recibieron. Entonces, la iglesia se va formando por números, se va formando por personas que van recibiendo a Cristo, pero también en el sentido de como iglesia, si somos parte de una iglesia, tenemos que entender que es parte donde vamos a tener parte de nuestro crecimiento espiritual. En el mundo difícilmente vamos a poder crecer espiritualmente. Es aquí donde te sientes parte donde Dios te ha puesto, donde vamos a tener ese crecimiento espiritual que Dios espera que tengamos a medida que vamos caminando con Él. Entonces, pero ante todo, hay que buscar un equilibrio en llevarle el mensaje de la salvación
y un equilibrio en ser edificados. O sea, ¿qué pasaría si no me congrego? ¿Qué pasaría si no me siento parte de la iglesia? Si no me fortalezco espiritualmente y quiero ir al mundo a llevar el evangelio. Entonces, algo no muy sano puede pasar. Tal vez vas a dudar, te van a confundir el mundo, te va a atacar con preguntas que no vas a poder contestar. Pero ¿qué pasa si ahora eres parte de una iglesia y te sientes como tal, como un miembro de una iglesia? Entonces, ¿qué va a pasar? Si equilibramos perfectamente el crecimiento espiritual, el ser edificados en una iglesia, con toda confianza podemos ir a impactar al mundo, podemos ir a llevar el mensaje de las buenas nuevas, en el cual es parte por lo que somos iglesia, es parte por lo cual existimos como iglesia, pues. No venimos nada más a los domingos a alabar y a exaltar a Dios y a recibir palabra. Esto es parte de la edificación que todos debemos tener como creyentes. Pero la otra parte es que también como iglesia somos un organismo, somos el cuerpo de Cristo como tal, diseñado por Dios para ser discípulos. Un cuerpo que, si bien es cierto, estamos aquí, somos un cuerpo que se reúne, que se congrega, pero también somos los creyentes siendo enviados al mundo a testificar de Cristo con el propósito de alcanzar a más personas para Cristo. Entonces, esta es la dinámica de la cual nos movemos todos como iglesia. Venimos a la iglesia, nos edificamos, nos fortalecemos en Dios, somos enviados al mundo a llevar el mensaje y es el ciclo en el cual todo creyente que es parte de una iglesia se debe mover. Nos fortalecemos, enviados y volvemos a ser fortalecidos en Dios y volvemos a ser enviados, de tal manera que se hace un ciclo en el cual vamos a ir siendo perfeccionados y vamos a ir siendo pues llevados a esos propósitos y planes que Dios tiene. Entonces, ¿sí están conmigo hasta ahora? ¿Están conmigo de que es parte de lo cual somos llamados? Entonces Pedro continúa en esta parte de lo que somos como iglesia. Y hay un término teológico que aprendimos mucho de nosotros, que dice que la iglesia es dispersa. O sea, no es otra cosa más, o la diáspora como lo usan los judíos, no es otra cosa más que cuando no dejamos de ser iglesia, pues cuando estamos fuera. O sea, no puedo decir, los domingos soy parte de la iglesia, pero de lunes a sábado no soy parte de la iglesia. Entonces, el verdadero propósito es que entendamos que somos iglesia donde sea que estemos, pues. ¿Están conmigo? O sea, puedes estar aquí, eres iglesia. Estás allá con tu familia, eres la iglesia. Porque donde sea que andemos, somos la iglesia dispersa. Entonces, estamos allá llevando el mensaje, impactando a aquellos que están a nuestro alrededor, a nuestras familias. Entonces, es básicamente los puntos que toca aquí en Pedro, del capítulo 3, que vamos a leer hasta el versículo 12, si me quieren acompañar, porque habla de algunos aspectos en la cual todos nos enfrentamos en nuestro diario vivir. Y si me quieren acompañar, por favor, en capítulo 3, de versículo 1. Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puede ser ganado más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son sus hijos ustedes son hijos de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal.
tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos han heredado el grato don de la vida. Así, nada estorbará la oración de ustedes. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan las penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para dar una bendición en efecto. El que quiera amar la vida y gozar de los días felices, que refrende su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Hasta ahí vamos a parar. En este aspecto, Pedro está, ya una vez que nos ha comparado con piedras vivas, ya una vez que nos ha exhortado a que seamos como Cristo Jesús, también como piedras, ahora nos da el mensaje de que somos llamados a ese propósito, el propósito que él aquí acabamos de leer a la luz de la palabra de Dios, y toca algunos aspectos que son, en manera general, los quiero comentar. Habla que primeramente tenemos que obedecer a las autoridades. Las autoridades, en el entendido de que Dios las ha puesto y que incurrir en faltas severas, no vamos a ser exentos de ser castigados. Pero si por el contrario hacemos el bien, estaremos en paz con nuestras autoridades. Entonces, habla básicamente y lo resume en tres puntos aquí, de frente a las autoridades. Ama a nuestros hermanos, amen a tus hermanos, teman a Dios y respeten la ley. Entonces, en este aspecto creo que es el primer testimonio que tenemos que dar. A veces sé que estamos muy dados a criticar a nuestras autoridades. No, que tal gobierno que es un corrupto, que tal es este gobierno no hace aquello, que si el gobierno hiciera más aquello. Pero el llamado como cristianos, hermanos, es a orar por nuestros gobernantes, a respetar a nuestros gobernantes como autoridad que Dios ha puesto y lo cual ellos darán cuentas delante de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, como tal, tenemos que, si somos bien portados, en el bien portados habla de que si vas por la calle, vamos a respetar los señalamientos, los límites de velocidad. Si te para un tránsito, nos vamos a abstener de ofrecerle mordida tal vez, porque es lo más común. No, porque me quedo exento de pagar mejor tanto de la multa, pues vamos asumiendo nuestra responsabilidad. Y que vamos a ver, Señor, pues, ni modo, me porté mal, hice lo que tenía que hacer, pues a obedecer. Sé que es algo duro porque en lo natural, en lo humano, queremos como evadirle el castigo, pues es lo natural, a nadie nos gusta que nos castigue. Pero si algo hicimos, pues tenemos que ser buen testimonio por ese lado. Y sé que es algo que Dios va a tratar. Nadie ha dicho que es fácil. Siempre como creyentes tenemos la tentación. Pero algo que yo he aprendido y le he pedido a Dios, bueno, Señor, pues en este aspecto, si en el aspecto de la vialidad, por seguir en el ejemplo, si yo sé que no traigo licencia, sé que no traigo placas bien, voy a pedir a Dios, Señor, provéeme, Padre, para que andar bien y ser un buen testimonio. Entonces, como tal, me voy a evitar problemas y voy a andar en paz por ese lado. No que de otra manera, a veces el mundo, pues, prefiere andar, pues todo el mundo anda así, dice, no pasa nada. Es lo que pensamos como seres humanos. Sin embargo, algo aquí está diciendo la palabra, nos está exhortando a que seamos diferentes. Seamos diferentes y que seamos buen testimonio, respetemos a nuestras autoridades. Y el otro aspecto también que exhorta aquí, que también hay que entender, por eso les digo que es parte en este aspecto que Pedro está tocando aquí, somos la iglesia dispersa. Mientras estamos aquí, creo que estamos en paz. Quiero pensar así, que estamos bien, que estamos siendo fortalecidos, que estamos recibiendo palabra de Dios y estamos tranquilos. Pero todo es cuestión de que pongamos un pie afuera de la reunión dominical para que ya nuestra
nuestras situaciones empiezan ahora a ser de la iglesia dispersa, de lo que ahora estamos enfrentando. Y tal vez saliendo de aquí a lo mejor te va a parar un tránsito, no sé. Pero vas a tener tentaciones, vas a tener cosas que vas a tener que respetar y a practicar lo aprendido, pues. Entonces, y otro aspecto que está aquí también tocando es referente a los trabajadores o a los patrones también, si lo queremos tocar así, pero a parecer se enfoca más a los trabajadores, pero yo entiendo que siempre todos tenemos por más que seamos patrones o que seas empresarios, siempre tenemos a alguien como más arriba de nosotros, en el sentido de que, no sé, si tú eres empresario, creo que tienes tal vez un socio o tienes un inversionista o simplemente pues las autoridades mismas, etcétera. Siempre hay alguien a quien tendremos que rendir cuentas, pues, y a quien tenemos que ser pues obedientes con ellos. Aquí en este aspecto de los trabajadores, entonces, ¿cuántos aquí trabajan? Son empleados. Gloria a Dios. Entonces, en este llamado es para ti también. Entonces, dice que tenemos que obedecer no solo a los buenos y comprensivos. Tienes un patrón bueno y comprensivo, gloria a Dios. Pero me reí ahorita que estaba leyendo la palabra porque dice que a veces vamos a tener patrones pues no tan comprensivos, sino tal vez un poco, pues, ¿cómo lo dice aquí la escritura? ¿Mande? Insufrible. Entonces, perdón, aquí, ¿qué dice? Insoportables, dice. Es cierto, a veces podemos ser patrones insoportables o tener patrones insoportables, pero aún así dice la palabra de Dios que tenemos que someternos a ellos, pues ser buen testimonio. Que nuestras acciones, o sea, que no demos pie pues a que los patrones nos castiguen, pues. Si queremos que los patrones nos adulen y nos premien, pues seamos bien portados con ellos, obedezcamos las instrucciones. Amén, dicen por allá. Entonces es lo que se busca, pues ser buen testimonio y buen testigo de eso. Que seamos, pues reflejemos a Cristo en ese sentido y que si sentimos injusticia por algo que no estamos recibiendo de parte de ese patrón insoportable, como dice aquí esta versión, pues pidamos a Dios que Él nos dé de su paz. Porque si alguien pudo pedir justicia, nos dice aquí en los versículos, fue Jesucristo, pero Él lo soportó todo. Dice la palabra de Dios, Él se entregó y lo soportó todo y jamás insultó, sin nada por el estilo, sino más bien aceptó todo lo que le hacían. Entonces, así también, si tú te sientes condenado, enjuiciado por algo que te estás experimentando en tu trabajo, pues pídele a Dios que te sea buen testimonio en ese sentido. Y ahora viene otro aspecto pues un poco ya más personal, vamos a decir, sí. Nuestras parejas, nuestro esposo y nuestra esposa, que habla aquí cómo debe ser nuestro comportamiento. Dice de someterse a su esposo. Esto no implica, inferioridad de la mujer, de ninguna manera. Más bien, se debe ser como algo con respeto a su esposo, se deben respetar a ambos. Y también nos enseña la palabra que eso es una exhortación, a aliviar las tensiones, porque a nadie nos gusta llegar a un hogar donde siempre están de pique como esposo y mujer. Creo que no tenemos ese llamado. La palabra nos está instruyendo así. Vamos a ser iglesia, somos la iglesia dispersa. Al lugar donde estemos y parte donde estamos en nuestra familia, lo natural y lo sano es que busquemos tener sanas relaciones como parejas. También nos anima aquí la palabra. Entonces, como tal, también exhorta a la mujer, dice, a no sobresalir, ¿verdad?, mediante el uso de adornos externos, sino más bien procure cultivar la belleza interior, que consiste en un espíritu suave y apacible, dice. Aquí que yo sé que muchas sectas se agarran esta parte para luego poner un modelo de mujer. Y que faldas largas, y que acá, y que allá, y que no te pintes, y que acá, que allá. Somos una iglesia de gracia aquí, en el cual entendemos que la belleza más mejor, voy a decir, que pueden tener una mujer es su belleza interior. Una belleza que consiste en un espíritu suave y apacible. No se trata de aparentar algo que no somos, pues. En este caso, para las mujeres aquí, el llamado que Dios hace en la palabra por medio de Pedro es que
En la tradición, ahí cuando Pedro estaba dando esta palabra, había muchas mujeres que se vestían de una manera tan ostentosa que pues se confundían pues entre los creyentes y no los creyentes. Entonces él la llamaba para los creyentes de que sí haya una distinción pues entre las mujeres creyentes y las no creyentes, pero ante todo dice que la belleza que más importa, que la mujer debe reflejar una belleza interior más que buscar algo, una apariencia pues. Sí me doy a entender. O sea, es lo que Dios quiere en ustedes y en este llamado, porque también el llamado también es para nosotros como esposos, también a ser comprensivos y respetuosos con la mujer que Dios nos ha dado, que ha puesto a nuestro lado, amarla, cuidarla, respetarla. Y hace aquí un entendido de que como si le dice que la mujer es más delicada. En este aspecto delicada, estoy estudiando un poquito sobre esto, no se refiere a delicada de carácter, ni tampoco de debilidad definitivamente. ¿Estamos de acuerdo? No se refiere a eso, sino más bien habla de que, a excepción de muchas mujeres que son muy fuertes, habla de que normalmente el natural habla de una fuerza física, pues, que el hombre debe proteger a la mujer. Entonces, eso es lo que Pedro está exhortando aquí a las mujeres. De tal modo, fíjense, de tal modo, ya concluyo con esto, de que la comunión de Dios entre sí, porque, bueno, resumiendo con este aspecto, dice que puede ser afectado nuestra relación matrimonial cuando, incluso nuestra formación espiritual, cuando una pareja no está en paz en su matrimonio, dice que algo pasa que hasta puede afectar hasta su vida espiritual. Eso es bien comprobado. Cuando no hay una sana relación entre parejas, va a ser difícil tener una paz que nos permita estar espiritualmente creciendo en las cosas de Dios. Entonces también estos son puntos que nos enseña la Biblia, pues. Sé que siempre la Biblia nos habla con propósitos para adquirir sabiduría. Entonces no significa que ahorita estemos pasando por esto, pero cuando se vengan las situaciones, cuando se presenten, tenemos que ir a la verdad que está en la palabra de Dios para ser instruidos en ella, pues. Entonces, como tal, yo no puedo ir con un psicólogo así como que antes de ir a consultar con Dios, no puedo ir con la vecina, la comadre, ¿sí? ¿Qué hago, comadre? Fíjese que mi esposo así. Vamos a ir a la fuente original que está en el plan y el propósito de Dios que Él nos ha puesto. Entonces, y ya Pedro resume en este aspecto del tema de la prédica aquí, dice, en fin, del versículo 8, en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Entonces, dándonos a entender que verdaderamente somos llamados a estar en paz los unos con los otros, tenemos un llamado como creyentes, como iglesia, y esto es de buscar la unidad por medio de Cristo quien nos ha escogido y nos ha puesto en un propósito en este lugar y en la iglesia universal que representamos. Amén. Entonces, ¿se sienten parte de esta iglesia? Gloria a Dios. Es el propósito, que sepas y entendamos que si estamos aquí, estamos con un propósito que vamos a ir descubriendo cada vez que estemos reunidos y aprendiendo de las cosas de Dios. Pues quiero que nos despidamos con oración, por favor. Si ponte de pie y estrecha a alguien ahí que eres parte de esa iglesia también. Únete ahí con tu mano a tu hermano. Este hermano que Dios ha puesto. A esa piedrita. Agárrate de la piedrita que tienes a un lado.